Imagina por un momento la peor pesadilla de cualquier padre: confiar en alguien que se supone debe proteger a tu hijo, solo para descubrir que esa persona es el mismo monstruo que le arrebata la vida. Esto fue lo que ocurrió en el caso de Natalie Miller, una niña inocente que sufrió un destino tan brutal que pocos tienen el valor de conocer los detalles. Su historia es una de esas que te revuelven el estómago y te hacen perder la fe en la humanidad. Natalie tenía solo 3 años cuando su vida fue marcada por el dolor, el abuso y finalmente la muerte. Su verdugo no fue un desconocido en un callejón oscuro, sino el hombre que su madre eligió para compartir su hogar. Ryan Jones, la pareja de su madre, no solo la maltrató físicamente en repetidas ocasiones, sino que la golpeó con tal brutalidad que su pequeño cuerpo no pudo resistir. Lo más aterrador es que esto no ocurrió de la noche a la mañana. Había señales, advertencias, marcas que gritaban por ayuda, pero nadie llegó a tiempo para salvarla. Lo que hace que este caso sea aún más indignante es el papel de su madre, Nicole Lee. ¿Cómo es posible que una madre permita que su hija sea víctima de semejante horror? ¿Cómo pudo cerrar los ojos ante los moretones, las lágrimas y el miedo en la mirada de su propia hija? Peor aún, después de la muerte de Natalie, Nicole no solo defendió a Ryan, sino que intentó convencerse a sí misma y al mundo de que él no tenía la culpa. Este no es solo un caso criminal más. Es un recordatorio escalofriante de lo que puede suceder cuando el silencio y la indiferencia se convierten en cómplices del horror. Si crees que las historias de abuso infantil son algo lejano, este caso te demostrará lo contrario. La realidad es que hay muchos niños como Natalie atrapados en hogares donde en lugar de amor solo encuentran violencia. Hoy vamos a adentrarnos en cada detalle de este caso, en cada error que permitió que una niña inocente sufriera hasta el último momento. Y mientras lo hacemos, te invito a reflexionar sobre cuántos niños podrían estar viviendo un infierno similar en este mismo instante. Ahora dime, ¿estás listo para conocer la verdad detrás de uno de los crímenes más brutales que pocos tienen el valor de escuchar? Antes de continuar, asegúrate de seguir el canal para más historias impactantes como esta. El 22 de marzo de 2009 amaneció como cualquier otro día en la casa de Nicole Lee y su pareja, Ryan Jones. La rutina era la misma de siempre. Nicole se preparaba para el día mientras Ryan parecía molesto por cualquier cosa que le irritara. Pero lo que sucedería en las siguientes horas marcaría el destino de una pequeña e inocente niña. Ese sería el último día de vida de Natalie Miller, una niña de solo 3 años cuya risa había iluminado cada rincón de su hogar, pero que en silencio había estado soportando un dolor insoportable. Desde hacía meses su pequeño cuerpo reflejaba el infierno en el que vivía. Moretones que no tenían explicación, rasguños, pequeñas heridas que aparecían sin que nadie pudiera justificar cómo habían llegado ahí. Su padre, Troy Miller, no pudo evitar notar las marcas en la piel de su hija cuando la veía en sus visitas. Cuando preguntaba, Nicole le respondía con frases vacías. Solo se cayó jugando. Pero Troy, aunque preocupado, no hizo más que insistir en su inquietud. No fue suficiente, porque la verdad era mucho peor de lo que cualquiera podía imaginar. Aquel día, Natalie despertó débil, demasiado cansada como para levantarse de la cama. Su cuerpecito estaba exhausto, su energía desaparecía rápidamente. Tenía dolor en el abdomen, un dolor tan profundo que le costaba hablar. Su madre, en lugar de alarmarse, optó por ignorarlo. Ryan, por su parte, se mostraba irritado. No soportaba escuchar el llanto de la niña. Para él no era más que una molestia. A medida que avanzaba la mañana, Natalie apenas podía moverse. Su respiración era pesada y su piel comenzaba a enfriarse. Pero la reacción de Nicole fue la misma de siempre: evadir la realidad. No llamó a emergencias, no pidió ayuda. Sabía lo que había ocurrido, lo que había estado pasando durante meses. Y sabía que si los médicos examinaban a su hija, encontrarían más de lo que estaba dispuesta a admitir. Pasaron las horas y el estado de Natalie empeoró. Su pequeño cuerpo ya no soportaba más. Fue en ese momento cuando Ryan, tal vez dándose cuenta de que la situación se salía de control, la tomó en brazos y salió corriendo. Alguien llamó al 911, alertando de una emergencia en el apartamento. Cuando los paramédicos llegaron, encontraron a Ryan con la niña en brazos, pálida, inerte. Su piel estaba fría, su pulso débil. La llevaron a toda velocidad al hospital, mientras los médicos intentaban mantenerla con vida, pero el daño era irreparable. Nicole y Ryan esperaban en la sala de emergencias con rostros tensos. Sus historias no coincidían. No podían explicar cómo una niña tan pequeña había terminado en ese estado crítico.
Intentaban evadir las preguntas, pero cada respuesta generaba más dudas. Cuando los médicos salieron a dar la noticia, sus palabras fueron devastadoras. Natalie no había sobrevivido. La pequeña, con toda su ternura e inocencia, había perdido la batalla contra algo que jamás debió haber enfrentado. Pero la verdadera revelación llegaría después, cuando se realizaron los exámenes forenses. Los resultados de la autopsia fueron escalofriantes. No había dudas. Natalie había sido sometida a un maltrato constante. Sus órganos internos mostraban signos de lesiones previas, marcas de golpes que habían ocurrido mucho antes de ese día fatal. Su cuerpo estaba lleno de evidencias de que había sufrido en silencio, sin que nadie hiciera nada para ayudarla. El hallazgo dejó en shock a todos. ¿Cómo pudo ocurrir esto sin que nadie lo detuviera? ¿Cuántas veces esta niña pidió ayuda sin palabras? Solo con su mirada, con su llanto, con su fragilidad. Las autoridades no tardaron en tomar medidas. 5 meses después, Nicole Lee fue arrestada y acusada de negligencia grave que resultó en la muerte de su hija. Durante el juicio, intentó negar su responsabilidad, pero los hechos hablaron por sí solos. Su silencio había sido cómplice. Por otro lado, Ryan Jones enfrentó cargos mucho más graves. El juicio se prolongó por meses, pero el jurado no tardó en emitir su veredicto, culpable de homicidio en segundo grado. La sentencia fue clara y definitiva: 25 años a cadena perpetua. Pero más allá de las condenas, más allá de los tribunales y las prisiones, quedó una pregunta sin respuesta. ¿Por qué nadie la salvó a tiempo? Troy Miller, su padre, se quedó con un vacío que jamás podrá llenar. La culpa lo consume. Se pregunta una y otra vez si pudo haber hecho más, si hubo un momento en el que pudo haber cambiado el destino de su hija. Pero la verdad es que no fue el único que falló. Vecinos escucharon gritos, vieron señales, pero nadie denunció. Nadie intervino. El caso de Natalie Miller no es solo una historia de tragedia. Es un recordatorio de que no basta con sospechar, no basta con sentir que algo está mal, porque muchas veces, cuando finalmente se decide actuar, ya es demasiado tarde. Desde el primer momento en que Nicole Lee comenzó a salir con Ryan Jones, las alarmas se encendieron. Sus amigos notaron un cambio en ella. Se veía más nerviosa, más reservada. Pero lo que más preocupaba no era Nicole, era su hija, Natalie. La pequeña, que siempre había sido alegre y extrovertida, comenzó a mostrarse retraída, temerosa. Ya no sonreía como antes. Y lo peor de todo, comenzaron a aparecer marcas en su cuerpo. Al principio Nicole justificaba todo. Solo es torpe, decía. Se cayó mientras jugaba. Y aunque quienes la rodeaban no estaban convencidos, nadie insistió lo suficiente. Nadie quiso entrometerse demasiado. Después de todo, ¿y si solo eran imaginaciones suyas? ¿Y si estaban exagerando? Pero el padre de Natalie, Troy Miller, sabía que algo estaba mal. Cada vez que veía a su hija, notaba nuevas señales. Moretones en sus brazos, marcas en sus piernas. Y lo que más lo aterraba, el miedo en sus ojos. Ella no hablaba mucho al respecto, pero cuando llegaba el momento de volver con su madre y con Ryan, su actitud cambiaba. Su voz temblaba, su cuerpo se tensaba. «No quiero ir, papá», le decía en un susurro. Pero él, con el corazón destrozado, la abrazaba y trataba de tranquilizarla. Troy sabía que debía hacer algo, pero dudó. No quería causar problemas. No quería que Nicole lo acusara de interferir en su vida. Entonces hizo lo que muchas personas hacen en estos casos. Esperó. Pensó que tal vez estaba viendo cosas donde no las había. Tal vez era solo un mal presentimiento. Tal vez estaba exagerando. Pero no era una exageración. Y no era el único que lo veía. Jessica Rosales, una amiga cercana de Nicole, también notó señales preocupantes. Varias veces al ver a Natalie, observó pequeñas heridas en su piel. Una vez la niña tenía quemaduras en las orejas. Jessica preguntó qué había pasado, pero Nicole se rió incómoda y cambió de tema. Con el tiempo, Jessica dejó de preguntar y tomó una decisión. La siguiente ofreció a Nicole cuidar a Natalie. «Si necesitas ayuda, puedo encargarme de ella», le dijo con la esperanza de que su amiga aceptara. Pero la respuesta de Nicole fue tajante. «Estoy bien. Ella está bien». Y así todos se convencieron de que no había nada que hacer, que no tenían suficiente evidencia, que no debían entrometerse. Pero ¿cuántas veces ignoramos señales de peligro en nuestro entorno? ¿Cuántas veces preferimos mirar hacia otro lado en lugar de actuar?
Imaginen por un momento que ustedes fueran amigos o familiares de Nicole. Si hubieran visto a Natalie con miedo, con marcas en su piel, ¿habrían hecho algo más? ¿O también habrían dudado? Déjenme su opinión en los comentarios, porque esta es una pregunta que nos involucra a todos. El 22 de marzo de 2009, todas esas dudas se transformaron en una realidad aterradora. Ese día, Natalie se despertó débil. Apenas tenía fuerzas para moverse. Lloraba en silencio, tratando de hacerse pequeña en su cama. Pero nadie la escuchó, o peor aún, nadie quiso escucharla. Ryan Jones estaba irritado. No soportaba su llanto, no soportaba su presencia. Y mientras Nicole ignoraba lo que ocurría, él se encargó de hacer callar a la niña de la peor manera posible. Horas después, el pánico se apoderó del hogar. Natalie estaba inmóvil. Su respiración era superficial. Ryan, al darse cuenta de lo que había hecho, la tomó en brazos y corrió. Gritaba que alguien llamara al 911, pero ya era demasiado tarde. Cuando los paramédicos llegaron, encontraron a la pequeña sin pulso. Intentaron todo para reanimarla, pero el daño era irreversible. Mientras la llevaban al hospital, Nicole y Ryan intentaban explicar lo inexplicable. Sus versiones eran inconsistentes, se contradecían, y la verdad comenzó a salir a la luz. La autopsia reveló lo que muchos sospechaban pero no quisieron aceptar. Natalie no había sufrido solo ese día. Había estado soportando el dolor durante meses. Su cuerpecito tenía señales de golpes previos, de heridas que habían sanado, de maltrato constante. Cada moretón, cada cicatriz, era una prueba de que ella había pedido ayuda en silencio. Y nadie la escuchó. Las autoridades no tardaron en actuar. Nicole fue arrestada por negligencia, y Ryan enfrentó cargos mucho más graves. Pero ninguna sentencia, por más severa que fuera, podía cambiar lo que había sucedido. El silencio de todos los que pudieron haber intervenido terminó condenando a Natalie. Y la pregunta que nos queda es, ¿cuántas otras víctimas están sufriendo en este momento porque alguien decidió no actuar? Las grabaciones de las conversaciones en la cárcel revelaron una verdad escalofriante. A pesar de la tragedia, Nicole Lee seguía viendo a Ryan Jones como el hombre que amaba y no como el monstruo que había destruido la vida de su hija. El primer diálogo entre ellos ocurrió días después de la muerte de Natalie. Ryan, encerrado en una celda fría y alejado de la realidad exterior, no pudo asistir al funeral de la niña. Pero Nicole, con una voz temblorosa y cargada de emoción, le aseguró que su presencia estuvo ahí. «Pusimos fotos tuyas con ella», le dijo. «Todos te extrañan». Ryan no respondió de inmediato. Hubo un silencio incómodo, como si por un instante ambos fueran conscientes de la gravedad de lo que había pasado. Pero luego, Nicole rompió el momento con palabras que dejaron perplejos a los investigadores. «Siento mucho lo que estás pasando. Todos te apoyamos. La pregunta es inevitable. ¿Cómo alguien podía seguir defendiendo a la persona que le había quitado la vida a su propia hija? ¿Cómo podía ignorar la realidad de lo que había ocurrido? Pero esta conversación fue solo el comienzo. En la segunda grabación, Nicole reafirmó su amor por Ryan con una convicción inquebrantable. Su voz sonaba dulce e incluso reconfortante. «Siempre estaré contigo», le dijo, ignorando por completo la verdad que se había revelado en la autopsia. La realidad de que su hija había sido sometida a un sufrimiento prolongado, que su cuerpo estaba cubierto de signos de abuso. Nada de eso parecía importarle en ese momento. En la tercera conversación, Nicole y Ryan hablaron sobre la visita que ella le haría en la cárcel. Su tono era casi el de una pareja separada por circunstancias ajenas a su voluntad, como si todo lo que había ocurrido fuera una cruel coincidencia y no el resultado de meses de violencia y negligencia. «Te extraño», le confesó ella. «Estoy contigo al 100%. Te amo». Cuando los investigadores presentaron estas grabaciones ante el jurado, la indignación en la sala era palpable. ¿Cómo era posible que después de todo Nicole aún defendiera a Ryan? ¿Cómo podía afirmar que él no tenía ninguna responsabilidad? Y sin embargo lo hizo. Ante la corte, con la misma frialdad con la que había ignorado las señales del sufrimiento de su hija, sostuvo que Ryan amaba a Natalie. Incluso intentó humanizarlo, diciendo que la niña solía quedarse dormida en su regazo cuando ella no podía hacerlo. Pero la ciencia no se dejó engañar. La autopsia reveló una verdad imposible de ocultar. El cuerpo de Natalie mostraba signos claros de abuso continuo. No fue un solo incidente. No fue un accidente. Su muerte fue el resultado de meses de violencia y descuido. Las lesiones en su pequeño cuerpo hablaban por sí solas.
un trauma severo en la cabeza y en el abdomen, heridas antiguas que demostraban que el maltrato no era reciente, sino constante. Y lo más escalofriante de todo, los expertos forenses dejaron claro que Nicole no solo sabía lo que estaba pasando, sino que había elegido mirar hacia otro lado. ¿Por qué lo hizo? ¿Por amor? ¿Por miedo? ¿O simplemente por vergüenza? Tal vez nunca conoceremos la respuesta completa. 5 meses después de la muerte de Natalie, la justicia finalmente alcanzó a Nicole. Fue arrestada y acusada de haber puesto en peligro la vida de su hija, lo que derivó en su fallecimiento. Su juicio fue largo y desgarrador. Cada prueba presentada en su contra la mostraba como una madre que no solo había fallado en proteger a su hija, sino que había decidido encubrir a su agresor. En mayo de 2014 la sentencia fue dictada: 8 años de prisión, 8 años por ignorar las señales, 8 años por su silencio. Pero la historia de Ryan Jones tomó otro rumbo. Su juicio se prolongó hasta diciembre de 2013. A diferencia de Nicole, él no podía fingir inocencia. Todas las pruebas apuntaban a él como el responsable directo de la muerte de Natalie. El jurado no tardó en llegar a un veredicto: culpable de asesinato en segundo grado y abuso infantil con resultado de muerte. La sentencia fue contundente: 25 años a cadena perpetua. Troy Miller, el padre de Natalie, estuvo presente en ambos juicios. Escuchó cada testimonio, vio cada prueba, revivió una y otra vez el peor día de su vida. Y aunque la justicia dictó sentencia, nada podía aliviar el peso de la culpa, la pregunta que lo atormentaría por siempre: ¿qué más pudo haber hecho para salvar a su hija? Desde entonces, Troy ha convertido su dolor en una lucha. Se ha convertido en un defensor incansable de los derechos de los niños, un activista contra el maltrato infantil. Porque si algo dejó claro el caso de Natalie, es que el silencio puede ser tan letal como la violencia misma. La historia de Natalie, esa niña de 3 años, sigue aterrando a todos los que se atreven a escucharla. El abuso que sufrió, el silencio que la rodeó y las decisiones que tomaron los adultos a su alrededor siguen siendo un enigma aterrador. La tragedia de su muerte podría haberse evitado si se hubieran hecho las preguntas correctas a tiempo, si se hubieran escuchado los gritos de auxilio que nadie oyó. Y lo peor de todo es que después de todo lo sucedido, muchos todavía se preguntan: ¿cómo nadie vio las señales? Natalie era una niña brillante, llena de vida, cuya sonrisa podía iluminar cualquier habitación. Sin embargo, detrás de esa inocencia había una historia oscura que muchos eligieron ignorar. La historia de abuso que comenzó mucho antes del 22 de marzo de 2009, cuando su vida fue arrebatada. Fue un sufrimiento prolongado, un ciclo de violencia que pasó desapercibido para aquellos que estaban demasiado cerca para verlo. Los amigos y familiares de Nicole Lee, la madre de Natalie, habían empezado a notar que algo no estaba bien. Muchos fueron testigos de las señales: moretones en el cuerpo de la niña, heridas extrañas que nunca parecían tener explicación. Algunas personas se atrevieron a hablar, pero se toparon con un muro de silencio y justificación. Solo estaban jugando, decía Nicole. Pero la realidad era mucho más sombría. Es difícil entender cómo alguien podría justificar lo injustificable, cómo alguien podría ignorar las señales claras de que su hija estaba sufriendo. Pero, en este caso, las excusas fueron más fuertes que la verdad. Y lo peor de todo es que no fue solo Nicole quien cerró los ojos ante la realidad. Troy Miller, el padre de Natalie, también tuvo sus dudas. En varias ocasiones vio a su hija con moretones en su cuerpo. Escuchó cómo ella describía lo que pensaba que eran juegos con Ryan Jones, el novio de su madre. Pero por alguna razón nunca denunció lo que estaba sucediendo. Es una pregunta que persigue la mente de todos. ¿Por qué no lo hizo? ¿Qué lo detuvo? La respuesta, aunque difícil de comprender, es más compleja de lo que parece. El momento en que el sufrimiento de Natalie alcanzó su punto máximo es el que aún nos deja sin palabras. La llamada al 911 fue el primer indicio de que algo terrible había sucedido. Ryan Jones, el hombre que estaba destinado a protegerla, la tenía en sus brazos, sin vida, sin esperanza. Su piel fría, su pulso débil, su respiración ya casi inexistente. En ese instante todos supieron lo peor. Natalie ya no estaba con nosotros. Cuando la policía llegó, el escenario era desolador. Ryan corrió a encontrarse con ellos, pero no como el héroe que todos esperaban, sino como el culpable. Y mientras él trataba de justificar lo que había hecho, los médicos y paramédicos luchaban por salvar a la niña, aunque ya era demasiado tarde. La vida de Natalie había llegado a su fin, pero la historia no terminó ahí. El dolor, la confusión
Y la rabia recién comenzaban. Los forenses revelaron lo que todos temían. Natalie había sido víctima de abuso físico constante. Su cuerpo mostraba marcas de golpes, quemaduras y heridas. Las señales eran claras, pero nadie las había visto. A tiempo. Los expertos confirmaron lo que ya se sabía. No fue un accidente, no fue una caída desafortunada. Fue un ataque. Fue un acto de violencia sistemática, de maltrato prolongado, de alguien que decidió que una niña tan pequeña no merecía la protección de quienes más la amaban. ¿Cómo es posible que esto ocurriera? ¿Cómo es posible que la gente que tenía la responsabilidad de cuidar de ella no actuara? Las preguntas son infinitas y las respuestas son pocas. En la cárcel, Ryan Jones mostró una total falta de arrepentimiento. Sus conversaciones con Nicole, grabadas por la policía, fueron impactantes. En lugar de sentir remordimiento por lo que había hecho, hablaba de cómo la amaba. En una de las conversaciones, Nicole le dijo: «Te amo, te apoyo al 100%. A pesar de las pruebas en su contra, Nicole se mantenía firme en su amor por él. Esta falta de remordimiento y la justificación de un abuso tan evidente nos deja horrorizados. ¿Cómo es posible que alguien, después de todo lo que había sucedido, pudiera seguir defendiendo a esa persona? Las palabras de Nicole son un eco aterrador que resuena en los pasillos de la justicia. A pesar de la brutalidad de los hechos, ella continuó defendiendo a Ryan mientras el mundo entero veía el sufrimiento de su hija. Ahora, imagine por un momento lo que podría haber sucedido si alguien hubiera actuado antes, si alguien hubiera hablado, si Troy Miller hubiera denunciado el abuso, si los amigos de Nicole se hubieran negado a quedarse callados. ¿Cuántas vidas se habrían salvado si la gente no hubiera tenido miedo de enfrentar la verdad? Este es el dolor que enfrentamos al conocer esta historia, la idea de que todo esto podría haberse evitado. Y lo que más aterra es saber que en muchos lugares historias como esta siguen ocurriendo. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que la indiferencia de aquellos que podrían haber salvado a Natalie es el verdadero crimen aquí? ¿O el culpable fue solo Ryan? ¿Dónde debemos trazar la línea entre la responsabilidad de los padres y la de quienes los rodean? Esas preguntas siguen abiertas, esperando respuestas. La muerte de Natalie no debe ser olvidada. Debemos reflexionar sobre lo que pasó, sobre lo que no se hizo a tiempo y aprender de ello. Pero más importante aún, debemos cuestionarnos. ¿Estamos realmente haciendo todo lo posible para proteger a los niños a nuestro alrededor? ¿O estamos, como muchos hicieron, ignorando las señales hasta que es demasiado tarde? Después de conocer la historia desgarradora de Natalie, es inevitable sentirse impotente y frustrado. La violencia que sufrió, la indiferencia que la rodeó y las decisiones que al final marcaron su destino son un recordatorio doloroso de lo frágil que puede ser la vida y de cómo, a veces, no se hace lo suficiente para proteger a quienes más lo necesitan. Y lo peor de todo es que historias como la de Natalie siguen ocurriendo en diferentes partes del mundo cada día. Niños inocentes que no tienen voz, que dependen de los adultos para su protección y que en muchos casos terminan pagando el precio de la negligencia y el abuso. Lo que nos deja esta historia, además del dolor, es una reflexión profunda sobre la responsabilidad que tenemos como sociedad. ¿Estamos realmente haciendo todo lo posible para proteger a nuestros niños? ¿Estamos observando las señales cuando algo no está bien o simplemente preferimos mirar hacia otro lado? Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, y puede que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, sean la diferencia entre la vida y la muerte. La tragedia de Natalie es un llamado de atención, un grito desesperado para que no se repita. Y lamentablemente, no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que otros tomen acción. Si cada uno de nosotros se compromete a estar más alerta, a denunciar cuando sea necesario, a apoyar a aquellos que lo necesitan, podemos hacer una diferencia real. Ahora bien, si estás aquí, es porque quieres entender más sobre lo que realmente sucede detrás de puertas cerradas, lo que no se dice, lo que a menudo se oculta. Y si la historia de Natalie te ha tocado de alguna manera, quiero invitarte a profundizar más en casos similares, casos de injusticia, de sufrimiento, pero también de justicia, de cambios reales que podemos generar si nos unimos. Hemos creado una playlist especial donde encontrarás más casos como el de Natalie, casos que te harán reflexionar sobre lo que podemos hacer como sociedad para evitar que más tragedias como esta ocurran. Dentro de esta lista, cada historia te llevará a una mayor comprensión de la importancia de hablar, de actuar, de no quedarnos en silencio cuando las señales son claras. Te invito a hacer clic en la playlist y sumergirte en estos relatos impactantes. Cada video es una oportunidad para aprender, para estar más consciente y para saber qué hacer si alguna vez te encuentras en una situación similar.
Al ver estos contenidos, no solo obtendrás más información, sino que también estarás contribuyendo a que más personas conozcan estas historias y se sensibilicen. Y no solo eso, también serás parte de un cambio. Al estar informado y compartir lo que sabes, estás ayudando a que otros se den cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor, quizás a unos pocos pasos de distancia, en su vecindario, en su escuela o incluso dentro de sus propias familias. Sé que este tipo de historias no son fáciles de escuchar, pero es importante que las escuchemos. Es necesario que entendamos el impacto que pueden tener las decisiones equivocadas, la indiferencia y el miedo. Si tú que estás viendo este video te sientes conmovido por lo que has aprendido hoy, entonces no te quedes solo con esta emoción. Comparte tus pensamientos, comparte tus reflexiones y sobre todo comparte tus ideas sobre lo que podemos hacer para que estas tragedias no se repitan. Me gustaría saber, ¿cómo crees que podríamos evitar situaciones como la de Natalie? ¿Qué señales debemos aprender a reconocer antes de que sea demasiado tarde? Me encantaría que dejaras un comentario con tu opinión. Cada voz cuenta y tu perspectiva es valiosa. Recuerda, cada historia que compartimos aquí tiene un propósito más grande que solo informarnos. Queremos cambiar algo. Queremos generar una reflexión que vaya más allá de una simple historia. Queremos que tomes conciencia, que no ignores las señales y que si alguna vez eres testigo de algo que no parece correcto, actúes. Y con eso, quizás podamos evitar que más niños sufran como lo hizo Natalie. Haz clic en la playlist, sigue con nosotros en este viaje de concienciación y no dejes de comentar. Tus palabras pueden ayudar a abrir los ojos de otros. No subestimes el poder que tiene tu voz